Muy buenos días. Otra vez mi nombre es Nathan Bonham y para que me conozcan, mi esposa se llama Nicole y en este año vamos a cumplir 15 años del matrimonio y tenemos 3 hijos también y hacemos homeschooling, entonces escuela en casa es lo que hacemos. Porque uno de nuestros niños tiene varias discapacidades, entonces necesita ayuda especial en el colegio. Y también mi esposa es una profesora, recibió su grado, su bachiller en inglés en la universidad y también su maestría en educación cristiana. Y yo gradué de la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos con el bachiller de aviación y después recibí mi maestría en divinidades, o es decir, una maestría en teología, básicamente. Entonces, nuestra familia llevamos 6 años acá en Arequipa. Somos misioneros y también soy pastor y rector del Seminario Bíblico Reformado. Es un instituto en Caima y también Rodney es otro profesor en ese seminario y enseñamos la Biblia, la teología y todas esas cosas para capacitar y equipar a los líderes de las iglesias evangélicas. Entonces eso es un poquito sobre mí. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartirles un poquito de la filosofía de educación cristiana. También estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana porque realmente el trabajo que ustedes tienen es trabajo muy difícil. Lo que ustedes hacen este próximo año va a afectar a los niños, a los alumnos por todas sus vidas realmente. Entonces, en un sentido es una fuente de ánimo, pero en otro sentido es una fuente de temor, ¿no? Las vidas, las almas de esos chicos están en sus manos. Entonces, si vamos a hacer estas cosas, queremos hacerlo bien, es la idea, ¿no? Entonces, eso es el punto de esta lección hoy día. Y como dijo el pastor Gustavo, lo que queremos hacer es tratar los temas transversales que están establecidos por el gobierno, pero nuestra tendencia es ir directamente a esos temas, ¿no? Queremos estudiar el contenido, cómo podemos enseñar esos temas, pero primero necesitamos construir un fundamento, ¿no? Porque sin un fundamento estamos tratando de construir encima de la arena. Entonces, por eso, en las próximas 2 horas, lo que queremos hacer es construir una filosofía de educación cristiana. ¿Okay? Eso es el punto. Obviamente en 2 horas no podemos cumplir todo, no podemos cubrir todo ese tema, pero vamos a empezar con una introducción. ¿Okay? Entonces, el título de esta lección es El corazón de la educación cristiana. ¿Okay? Pero primero vamos a empezar con un ejercicio. ¿Tenemos marcadores para la pizarra? Y en un sentido, esta dinámica será una lluvia de ideas. ¿Okay? La primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo se llama esta institución? Shama. ¿Qué más? ¿Shama nomás? ¿O hay otras palabras? Educación educativa cristiana Shama. Ok, sí. Entonces podríamos decir que es colegio cristiano Shama. Ok. Entonces, queremos estudiar el nombre de esta institución, de este colegio, porque como Shakespeare dice, ¿qué hay en un nombre? ¿No? Un nombre es muy importante. En un sentido, nuestro nombre es nuestra identidad, lo que somos. ¿Okay? Entonces, vamos a dividir el nombre en 3 partes y esta mañana vamos a estudiar 2 de esos. Entonces, somos un colegio. ¿Qué significa ser un colegio? ¿Qué es el propósito de un colegio?
¿Formar qué? Formar principios, valores. Principios, valores, muy bien. Después desarrollar capacidades también, ¿no? Desarrollar capacidades. Disculpe, no escribo bien en la pizarra, pero ¿ya? ¿Algo más? Es un buen resumen, ¿no? Entonces, ¿cómo cumplimos ese propósito? ¿Qué es nuestra estrategia como colegio? Enseñanza y la práctica. Enseñanza. Ok. Muy bien. Enseñanza, sí, es obvio. Como profesores tienen que enseñar a los niños. Pero acerca de la práctica, ¿qué significa eso? En el caso de los principios y valores que se les ha enseñado, se tiene que practicar, ¿no? El saludo, el respeto, la comunicación entre ellos. Ok. Entonces es respeto, saludar, cosas así. Muy bien. Ok, bueno. ¿Hay otros comentarios acerca de nuestro propósito como un colegio? Ok, en esta institución tenemos un adjetivo muy importante, ¿no? Y ese adjetivo es cristiano. ¿Qué significa ser un colegio cristiano? ¿Qué marca la diferencia entre un colegio cristiano y cualquier otro colegio? Hablar de Dios. ¿Perdón? Hablar de Dios. Ajá. Hablar de Dios. ¿Qué más? Se enseña la Biblia. Enseña la Biblia. Enseña la Biblia. Ok. ¿Hay algo más o por ahora es suficiente? Creer en Creer. ¿Quién? ¿Los profesores o los estudiantes? todo lo que constituye el colegio. Dice creer en Dios, ¿no? Creer, Creer, ok. seguir sus principios. Ajá. Seguir los principios de Dios, ¿no? Ok. ¿Alguien puede escribir estas notas porque vamos a necesitarlos más tarde? Y bueno, ok. ¿Hay algo más? Enseñar a amar y perdonar. Retiros espirituales. ¿Perdón? Retiros. Retiro, ok. Retiros espirituales. ¿Hay algo más? Bueno, ya, entonces creo que es un buen resumen del propósito de un colegio en general y también de un colegio cristiano. ¿Ok? Por ahora no vamos a tratar el nombre de Shema. Ese nombre tiene mucha importancia también, pero vamos a tratar ese tema si tengamos tiempo un poquito más tarde. ¿Ok? Pero por ahora eso es suficiente. Ok. Entonces, la idea, el plan del día de hoy realmente tiene 4 pasos. Primero vamos a examinar la filosofía moderna de la educación de nuestra cultura. Okay, ese es el primer paso. Y el segundo paso es vamos a evaluar la antropología de esta filosofía. Okay, y vamos a ver por qué eso es tan importante en un momento, pero eso es el segundo paso.
Y 3, vamos a encontrar una antropología bíblica. ¿Ok? Y después de eso, el último paso es edificar o construir una filosofía de educación cristiana. ¿Ok? Entonces hay 4 pasos que queremos cumplir este día. Y después de eso vamos a regresar a la pregunta principal. ¿Qué es el propósito de un colegio cristiano? ¿Ok? Eso es el plan. Bueno, vamos a seguir. Ok. Primero, lo que queremos tratar es la filosofía moderna de la educación. No estamos hablando específicamente de la educación cristiana, pero la educación en general. ¿Ok? Muchas veces queremos pensar que la filosofía que tenemos en los colegios es una filosofía muy moderna, pero realmente no es. Realmente la filosofía que usamos en los colegios, no solamente aquí en el Perú, pero también en los Estados Unidos y muchas partes del mundo, empezó en la Ilustración del siglo XVII, ¿no? Y la Ilustración fue una época de mucho crecimiento de la filosofía. Y realmente empezó con René Descartes. Es una foto de él, creo. Google dice que es una foto de él, entonces vamos a creer Google. Pero René Descartes, él tenía una filosofía muy interesante. Y creo que todos pueden reconocer ese dicho, ¿no? Pienso, luego existo. ¿Okay? Ese dicho es muy importante porque René Descartes fue un proponente del dualismo. ¿Ya tenemos esto escrito? Sí. Ok, bueno. ¿Hay un borrador? Ajá. Bueno. Entonces, él fue un proponente de dualismo. ¿Alguien sabe qué es el dualismo? Ok. Básicamente es la idea de hay una diferencia, hay una separación entre la mente y el cuerpo. ¿Ok? Es dualismo porque hay 2 partes, la mente y el cuerpo. Y una parte de esa filosofía es que la mente es muy importante. En un sentido, la mente es algo espiritual y el cuerpo es algo de materia. Y lo espiritual es más importante que la materia. Y por eso la mente es más importante que el cuerpo. ¿Me entienden? Y también en otras palabras, el cuerpo simplemente es un vehículo para la mente. Entonces nuestro cuerpo en este mundo realmente no tiene mucho propósito aparte de ser un vehículo de nuestra mente. ¿Ok? Y obviamente esa filosofía tiene muchas implicaciones, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo es que cada persona es una jarra, es un contenedor, ¿no? Cada persona es un contenedor vacío y el trabajo de la educación es llenar ese jarra o ese contenedor. ¿Okay? Entonces en la ilustración tenemos alumno 1, alumno 2, alumno 3. ¿Ya? Y el trabajo de ustedes, usando sus profesiones, es llenar cada jarra, cada estudiante, con el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ciencia. Hay que poner un poquito de ciencia en el alumno. Y ese profesor va a la otra jarra, el otro alumno, para llenar esa jarra con ciencia. Y también es así con matemática, lenguaje, historia, ciencias sociales. ¿No? Hay muchos objetos, ¿no? Entonces, siguiendo la filosofía de Descartes, de la Ilustración de esa época, eso era la idea. ¿Okay? Y también la otra parte de eso es que en los colegios
en nuestra cultura. Muchas gracias, muy amable. La idea que encontramos el día de hoy en los colegios es que hay muchos objetos, tenemos que llenar la jarra hasta un nivel, ¿no? Esto es el primer grado. Después de llenar al estudiante, el estudiante puede seguir al otro nivel, segundo, y sigue así, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el estudiante pueda ir a la universidad, por ejemplo. Okay. Entonces, realmente la filosofía de educación moderna que tenemos realmente no es moderna, ¿no? Empezó hace 500 años atrás, ¿no? 400, 500 años atrás. Entonces, no es algo nuevo. Pero seguimos en esa tradición, en esa filosofía. ¿Están de acuerdo? Okay. Estas cosas parecen un poquito familiar. Probablemente no han usado estos términos, pero es la idea, básicamente, en los colegios, ¿no? Pero, ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema con esta filosofía de educación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay un problema o no? Hay varios problemas. El primer problema es que cada jarra es diferente. Y podríamos reconocer este problema por nuestra experiencia, ¿no? Ustedes pueden poner la misma información, la misma enseñanza en cada alumno, pero cada alumno llega a ser muy diferente, ¿no? Los resultados son muy diferentes. Pero si la filosofía de la ilustración de Descartes es correcto, debería ser una, ¿cómo se llama? Una fórmula, ¿no? O una receta para los estudiantes. Entonces, podríamos poner una taza de matemática, una taza de ciencia, una taza de historia, cualquier sujeto, y todos van a llegar a ser iguales al fin del año, al fin de su educación en el colegio, en secundaria, ¿no? Pero, ¿qué piensan? ¿Eso ha sido su experiencia? ¿Que todos los alumnos son iguales al fin del año? No, cada niño, cada alumno es muy diferente. Van a recibir resultados diferentes, ¿ok? Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo... disculpe. La otra cosa es que hay otras cosas llenando las jarras. En otras palabras, el colegio no es la única influencia, ¿ya? Sí, obviamente estamos poniendo tazas del colegio, ¿ya? Estamos tratando de llenar la jarra con conocimiento, pero ¿de dónde vienen las otras influencias? ¿Qué están aprendiendo afuera del colegio? ¿Cuáles son ejemplos de eso? La familia, bueno. ¿Qué más? El entorno. ¿Perdón? El entorno. Otros niños. ¿Qué más? Redes sociales. Bueno, redes sociales. Absolutamente. Y creo que podríamos seguir con esa lista, ¿no? Pero hay otras cosas que están llenando las jarras. Hay otras cosas que están llenando las mentes de los alumnos que están aquí. El colegio no es la única influencia. ¿Okay? El punto de esta parte es decirles que si tratamos de seguir en la filosofía moderna de la educación,
vamos a recibir los mismos resultados. Y los mismos resultados no son buenos. ¿Ya? Y la otra cosa, y es un punto de aplicación de este problema, es ¿qué hacemos con niños con discapacidades? Discapacidades, ¿ya? Discapacidades. ¿Qué hacemos con ellos? Puedo compartirles mi experiencia con nuestro niño que tiene discapacidades. Él asistía a un jardín por creo que un año, si no me equivoco. Entonces asistía a un jardín por un año y después de unas semanas, obviamente los profesores del jardín podían reconocer que Luis, nuestro niño, tenía problemas. No estaba creciendo mucho en el conocimiento, entonces, ¿qué hicieron con él? Él tenía que sentarse en el rincón del aula y solamente escuchar lo que los otros alumnos estaban haciendo. ¿Y esa es una solución para un niño con discapacidades? ¿Para escuchar en el rincón y nada más? Desafortunadamente es la solución que tenemos en los colegios. ¿Por qué? Porque tenemos muchas horas, tenemos 20, 25 horas en el aula, ¿no? Y si hay un niño que está luchando, que tiene problemas en recibir lo que estás poniendo en la jarra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a ese niño, mira, hay otros niños, entonces tú tienes que sentarte en el rincón y escuchar y nada más. Y yo voy a enfocarme en los otros niños. ¿Por qué? Porque necesito llenar sus jarras. Es mi trabajo. Y quiero mantener mi trabajo, entonces yo voy a enfocarme en la mayoría, los que no tienen discapacidades. Y realmente no tienes que ser un cristiano para decir o para reconocer que eso no es correcto. No podemos abandonar los que tienen discapacidades, los que no pueden aprender al mismo nivel como los otros, ¿no? Es muy obvio, no solamente para cristianos, pero para no cristianos también. Pero eso es un problema que encontramos con la filosofía moderna de la educación. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? Y si tienes una pregunta o duda en cualquier momento, levanta la mano, por favor. ¿Pero hay preguntas hasta aquí? Bueno. Y el último problema es que esta idea no es bíblica. Esta idea no es bíblica. La idea que una persona es una jarra o un contenedor para llenar no es bíblica. Y reconociendo los problemas que hemos visto, nos guía la primera premisa que vamos a ver esta mañana. Y la primera premisa es que detrás de cada pedagogía hay una antropología. Detrás de cada pedagogía hay una antropología. ¿Qué significa ese dicho, esa premisa? ¿Qué piensan? ¿Qué quiere decir? Primero se estudia al hombre y a partir del estudio del hombre se da ya recién la pedagogía, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Sí, el primer paso en el trabajo de ustedes es estudiar el hombre. Y no sé la forma acá en Perú, pero algunos de ustedes han tomado un curso de antropología o algo así en la universidad. ¿Ya? ¿No? Entonces algunos sí, algunos no, creo. Ya.
Pero antes de formar un currículo, antes de formar una pedagogía, primero necesitas una antropología. ¿Okay? Porque si no estudias la antropología, ¿qué vas a hacer? Automáticamente vas a adoptar la antropología de nuestra cultura. Y como hemos visto, esa antropología tiene muchos problemas, tiene muchos errores, tiene muchas trampas. Y creo que podemos entender por qué la cultura tiene esa antropología, es porque lo que el gobierno está tratando de hacer es acomodarse a un montón de niños, ¿no? Millones de niños en el país. Entonces tiene que adoptar una antropología que es eficiente, que podría funcionar en los colegios. Entonces es una estrategia muy pragmática, ¿no? Que adoptamos como una cultura. Entonces por eso nuestro primer trabajo es encontrar una antropología de los estudiantes, de los alumnos. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué dice la Biblia acerca del hombre, acerca de los seres humanos? Si en nuestro nombre somos un colegio cristiano, si esa es nuestra identidad como cristianos, nuestra última autoridad es ¿qué? Es la palabra, las escrituras, ¿no? Entonces tenemos que buscar las escrituras para encontrar una antropología que es bíblica, que es correcta. Si Dios nos creó, si Dios escribió la Biblia, obviamente vamos a encontrar las respuestas dentro de la Biblia, ¿no? Como nuestro creador. Entonces lo que quiero que ustedes vean en esta parte es premisa 2. Que el blanco de la educación cristiana no es la mente, sino el corazón. ¿Esa expresión tiene sentido? ¿El blanco o la meta de la educación cristiana no es la mente, sino el corazón? Entonces el primer paso es encontrar una antropología bíblica, pero es importante que ustedes estén de acuerdo en la antropología de este colegio. Porque ¿qué va a pasar si cada persona tiene su propia antropología y están tratando de enseñar en las clases? Va a causar mucha confusión, ¿no? Cada profesor va a tener su propia perspectiva. Cada profesora va a tener su propia estrategia para enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces es muy importante que todos estén de acuerdo en una antropología en este colegio. Incluye los profesores, a la administración, realmente a cada persona que está involucrado en este colegio. Entonces vamos a empezar con esta premisa. Y lo que yo quiero hacer es probar que esta premisa es correcta, que es bíblica, que es cierta. ¿Okay? Eso sería mi trabajo en los próximos unos minutos. Bueno. Pero primero tenemos que definir algo. Cuando digo corazón, ¿a qué se refiere? Obviamente no estoy hablando del corazón literalmente o físicamente, pero ¿qué quiero decir? La parte espiritual. La parte espiritual, ya. Yeah. ¿Qué significa eso? Tienes razón, pero la palabra espiritual puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando digo espiritual, ¿qué se refiere? Los sentimientos. Sentimiento. Ok. Las emociones.
Sentimientos, incluye los pensamientos, emociones. Ajá. Carácter. Yo voy a añadir unas palabras más. Deseos. Amores. Pasiones. Y en un momento vamos a ver que esas palabras también son muy importantes cuando hablemos acerca del corazón. ¿Okay? Pero bueno, el blanco de la educación cristiana no es la mente, sino el corazón. Y ahora mi trabajo es convencerles que eso es cierto. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es darles dos ejemplos de la revelación general, se llama. Cuando digo la revelación general, estoy diciendo que toda la creación, nuestras observaciones, pueden enseñarnos cosas, ¿no? Por medio de nuestras observaciones podremos identificar y reconocer varias cosas. ¿Okay? Se llama revelación general porque como cristianos creemos que Dios creó todo el mundo y el mundo, la creación, el universo revela varias cosas acerca de Dios, acerca de su poder, acerca de su sabiduría y de su carácter, ¿ya? Entonces no tenemos tiempo para enfocarnos mucho en ese concepto, pero podemos conversar después. Pero por ahora lo que tenemos que reconocer es que estos son dos ejemplos que podemos ver en el mundo, que están alrededor de nosotros. ¿Okay? El primer ejemplo está en el lenguaje, en el idioma. ¿Okay? Cuando llegamos a Sudamérica, tuvimos que aprender español. Y una diferencia que para mí es muy interesante es que en español tenemos dos palabras, saber y conocer. En inglés es una sola palabra. Hay una sola palabra que significa los dos sentidos, ¿ya? Pero aprecio el español porque en español marcamos la diferencia entre los dos, pero en inglés no es así. Pero, hablando generalmente, cuando decimos saber, estamos hablando de la mente, ¿no? Es conocimiento. Sé que el cielo es azul, sé que 2 más 2 es igual a 4. Sé que el día de independencia del Perú es el 28 de julio. No, es conocimiento. Sabemos esas cosas, ¿ya? Pero hay otra palabra, conocer. Tiene un significado muy, en mi opinión, muy profundo. No estamos hablando de la mente, pero estamos hablando del corazón, ¿no? No decimos que yo sé al pastor Gustavo, ¿no? No, conozco al pastor Gustavo. Hay una relación. Hay una conexión que es más profunda que la mente, es el corazón. Tenemos relaciones con otras personas. ¿Ya? Entonces hay algo en nuestra cultura, hay algo en nuestro idioma de español que reconoce que una persona es más de la mente. Una persona es más que lo que saben. Una persona también tiene un corazón. Tiene todas esas cosas, sentimientos, pensamientos, deseos, amores, emociones, carácter. ¿Okay? Entonces, en la cultura, en el mundo, podemos ver un poquito de esa realidad que vamos a ver más claramente en la Biblia. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hay preguntas acerca de esta idea hasta aquí? ¿Ok? Y eso es el segundo ejemplo. ¿Ok? Por un momento, imagina que tienes 18 años. ¿Puedes imaginar eso? ¿Yeah?
Yeah, ok, espero que sí. Ok, imagina que tienes 18 años y es la primera cita con una chica o un chico. ¿Ya? Y están cenando y estás muy nerviosa, nervioso. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué preguntas le haces a esa persona en la primera cita? ¿Cuáles son las preguntas? Ok. Un momento. Ya. Ok. ¿Qué gusta? Ok. Tengan mucho cuidado con esta pregunta. Ok. Ya. Ok. ¿Qué gusta? ¿Qué más? ¿Qué sería una pregunta real? ¿Qué le haces a esa persona? ¿Qué gusta? ¿Cómo está? ¿Ya? Para empezar la conversación. ¿Cómo está? ¿Qué se dedica? ¿Qué se dedica? ¿Ya? ¿De su trabajo? ¿Nada más? ¿Qué deseos, qué sueños tienes? Muy bien. Sueños. Deseos. ¿Qué es tu comida favorita? ¿Película favorita? Cosas así, ¿no? Acerca de su familia también. Entonces yo busqué por Google cuáles son buenas preguntas en la primera cita con un chica o chico, ¿no? Y estas son las respuestas. Realmente era una lista de 160 respuestas, pero estas son 10. ¿Ok? 1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Ya? Número 2. ¿Eres más una persona dentro o fuera de la casa? ¿Qué prefieres? 3. ¿Quién es la persona más fascinante que has conocido? 4. ¿Cuál fue el último libro en el que realmente te metiste? 5. ¿Cuáles son algunas películas que realmente disfrutaste? 6. ¿En qué increíbles aventuras has estado? Y el último, número 10, ¿a dónde has viajado? Okay. ¿Qué tienen en común estas preguntas? Estamos tratando de conocer a esa persona. No estamos tratando de saber a esa persona. ¿Me entienden? Estamos tratando de formar una relación corazón a corazón, no mente a mente. ¿Cuáles son las preguntas que no hacemos? No vas a sentarte en la primera cita con esa persona y preguntarle, ¿qué es 2 más 2? ¿Qué es la fecha del Día de Independencia del Perú? ¿De qué color es el cielo? No hacemos preguntas así. ¿Por qué? Porque reconocemos que una persona es más que lo que saben. Es más que su conocimiento. Reconocemos que hay algo más profundo acerca de la persona. Y eso es el corazón. Sus deseos, sus emociones, su carácter, todo eso. ¿Ok? Entonces, es un instinto que no hacemos esas preguntas, ¿no? Pero muchas veces no examinamos por qué. ¿Por qué no hacemos esas preguntas acerca de la matemática o de la ciencia o cosas así? Porque realmente dentro de nosotros podemos reconocer que la antropología de un ser humano es más profundo que la mente. ¿Ok? Pero como cristianos creemos que nuestras observaciones de la creación pueden estar equivocadas, ¿no? Muchas veces podemos ver una cosa y otra persona puede ver otra cosa y nuestras perspectivas son diferentes. Entonces podríamos estar equivocados en nuestras observaciones. Y es por eso que también tenemos que estudiar la Biblia. No sé qué pasó. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es estudiar 4 pasajes en la Biblia.
Y otra vez lo que estamos tratando de hacer es formar una antropología bíblica. ¿Ok? Es decir, una antropología real, correcta, cierta. ¿Ya? Entonces, el primer pasaje que vamos a estudiar está en el libro de Génesis 3, 1 al 6. Y si tienen sus Biblias por celular o algo así, sería bueno, pero yo voy a leer los pasajes también. Pero vamos a empezar en Génesis 3, 1 al 6. Y por ahora escuchen nomás. En la palabra dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, no lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando comen de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ok, si estamos tratando de encontrar una antropología bíblica, ¿cuáles son las observaciones que podemos hacer en este pasaje acerca de los seres humanos? Que la mujer podía ver si era bueno o era malo el fruto. Sí, ella tenía que juzgar, en un sentido, ¿no? Ok. Entonces, como seres humanos, tenemos que juzgar la situación, ¿no? ¿Qué más? También podía tomar decisiones. Ajá. Buscar y tomar decisiones, ¿ya? O podríamos... Influenciable. Influenciable, ¿ya? ¿Algo más? Deseos. Deseos. Tenemos deseos. ¿Algo más? Superación. ¿Perdón? Superación, quería conocer más, ¿no? Deseo de aprender, podríamos decir, ¿ya? Ok. ¿Algo más? Ok. Entonces tenemos que notar varias cosas en este pasaje. Y estos son correctos y vamos a incluir estas respuestas también. Pero yo quisiera ampliar la idea en este pasaje. Primero, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. ¿Ok? Entonces la serpiente es más astuta. Entonces la pregunta es, ¿la serpiente trató de atacar el conocimiento de la mujer o a sus deseos, a su corazón? Ya, entonces el blanco de la serpiente fue el corazón de la mujer. ¿Por qué digo eso? Porque realmente la mujer tenía que dar un examen. Y fue un examen de una sola pregunta. ¿Okay? Y la pregunta era acerca de su conocimiento, ¿no? Y ella pasó ese examen, ¿no?
La serpiente le preguntó, ¿realmente Dios dijo que no, muchas gracias, que no puedes comer de ese árbol? Y la mujer tenía la respuesta correcta, realmente. Sí, el Señor nos dice que podemos comer de todos los árboles, excepto ese árbol en el centro del jardín. ¿Ok? Entonces, el problema no es el conocimiento. Ella pasó su examen del conocimiento. El problema estaba en su corazón. Ella empezó a pensar, creo que Dios está guardando algo bueno de mí. Por alguna razón Dios no quiere que yo disfrute esta cosa. Y empezó a tener dudas, ¿no? Empezó a examinar su propio corazón y decir, sí, yo sé las reglas. Yo sé que no puedo comer de ese árbol, pero hay otra cosa dentro de ella y dentro de nosotros también que vence el conocimiento, que sobrepasa el conocimiento. ¿Y qué es eso? Es el corazón. Es decir, que realmente al fin del día el corazón tiene más poder de nuestro conocimiento. Y la serpiente también reconoce, que la destinación final de la tentación no está en la mente, pero está en el corazón. Okay. Entonces, creo que lo podemos ver en las Escrituras, pero hablemos un poquito acerca de nuestra experiencia. Ustedes tienen alumnos en el aula y me imagino que, no sé, ustedes tienen una reunión o algo así para explicarles las reglas, las normas del colegio, ¿no? O algo así. Entonces, los niños saben las reglas, pero si ya lo saben, si ya saben las reglas, ¿por qué no obedecen las reglas? ¿Por qué? Tienen el conocimiento. ¿Qué es el problema? El problema es que sus corazones, sus deseos, sus emociones están sobrepasando el conocimiento. El corazón es más poderoso que la mente, es el problema. ¿Ya? Es lo que encontramos en el pasaje, ¿no? En el verso 6. La mujer vio, primero es una observación, él vio que el fruto del árbol era bueno, ¿no? Es un juicio. Ella está diciendo, tengo conocimiento de las reglas de Dios, pero por lo que veo yo, ese fruto es bueno y lo quiero. ¿Ya? Entonces, era bueno para comer y que tenía buen aspecto. ¿Okay? Y era deseable para adquirir sabiduría. Entonces, en este verso, lo que estamos viendo es el corazón de una persona. Y no solamente veo el corazón de la mujer, de Eva, pero el corazón de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros rompimos la ley de Dios, sus normas, sus reglas, podemos identificarnos con este verso. Vemos algo. Vemos que es bueno en nuestra opinión. Ese pecado es bueno. Yo deseo cometer ese pecado, ese error en mi vida, ¿no? Podríamos decir que el pecado tiene un buen aspecto en nuestros ojos. Eso es el proceso de todos los seres humanos. De ustedes, de mí, de todos los alumnos en el aula también. ¿Ya? Entonces pueden ver que estamos empezando a formar una antropología bíblica. Empieza con el corazón. ¿Ok? Pero hay otros ejemplos de eso también. Romanos 1, los versículos 18 al 22. No sé qué hora es. Ya. Vamos a necesitar un break.
¿O estamos bien? Ok. Después de este pasaje vamos a tomar un break, ¿ok? Ya. Entonces en Romanos 1, 18 al 22. Yo voy a leerlo. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra todo impiedad e injusticia de los seres humanos que su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo de que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Ya? Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. En el verso 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas y no voy a leer todo, pero sigue así. Entonces, ¿qué podemos ver en este pasaje? Otra vez, ¿cuál es el problema? ¿El conocimiento o el corazón? Es el corazón. La Biblia está diciendo que toda la creación proclama la gloria de Dios, el carácter de Dios. ¿Ok? Todo lo que podemos ver en la creación, cuando hablamos con otra persona, quien es hecho en la imagen de Dios, cuando vemos las estrellas en la noche, cuando pasamos tiempo con nuestros hijos o nuestra familia, el conocimiento de Dios es muy claro. Pero ¿qué es el problema? El problema es la oscuridad de nuestros corazones. El corazón está sobrepasando el conocimiento que es muy obvio alrededor de nosotros. ¿Ya? Y es por eso que dice que Dios nos entregó a nosotros a nuestros deseos. Realmente Dios está diciéndonos, ok, yo voy a darles lo que ustedes quieran. Ustedes no quieren reconocerme como el Señor, como Dios, pero ustedes quieren buscar sus propios deseos, sus propios amores, ¿no? Y por eso Dios nos entregó a esas cosas. Y por eso, hablando espiritualmente, somos ciegos. Y es por esa razón que podríamos poner todo el conocimiento en nosotros y en los niños. Podríamos llenar las jarras, los contenedores. Pero aparte de un cambio en el corazón, nada va a cambiar. Tú podrías tener el alumno más inteligente en todo el colegio, en todo Arequipa. Pero si su corazón no ha cambiado, no está cambiado, no vale nada. En un colegio cristiano, la meta es el corazón. No es el conocimiento, es el corazón. Vamos a ampliar esa idea un poquito más, pero ¿hay preguntas hasta aquí? Ajá. Bueno, pero es que, ¿qué sería con los papás? Que a veces los papás no se enfocan en su conocimiento, no les interesa el corazón. Ya. Debería trabajar con los papás también, ¿no? Ajá. No, esa es una pregunta muy importante. No vamos a tener tiempo el día de hoy para tratar todo ese tema, pero la idea es que tienes que empezar donde puedes empezar. Y para ustedes van a tener ¿cuántas horas con los alumnos cada día? 6, 8 horas, algo así. 8 horas. Entonces esa es una gran influencia en los niños, ¿no?
Entonces, ustedes tienen que aprovechar las 8 horas para seguir en lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Okay? Sí, los padres tienen una responsabilidad también, pero es un proceso, ¿ya? Paso por paso. Y va a empezar con ustedes realmente. Es por eso que estamos estudiando estas cosas. Es una respuesta difícil, pero es la realidad. Va a empezar con ustedes como profesores. ¿Hay otras preguntas? ¿Un break entonces? ¿Está bien? Un ejemplo más de repente. Están trayendo. Ya, ok. Entonces podemos estudiar un pasaje más porque están armando las cosas, ¿no? Ok. Entonces vamos a seguir en Romanos 7. Perdón. Ajá. Bueno, se dice mucho del corazón, pero a veces se lo cataloga, o se dice como el órgano, ¿no? O sea, ¿cómo se puede diferenciar el corazón de la mente o del alma o de las emociones? Bueno. Sí, no solamente nosotros, pero la Biblia ha adoptado una palabra, y en griego es cardia, ¿no? Cardia literalmente significa corazón en griego, pero el sentido de esa palabra, porque cada palabra en el idioma tiene significado, ¿no? Tiene una definición. Cuando la Biblia usa la palabra cardia, está hablando de toda la lista que hemos mencionado. Los deseos, las emociones, nuestro carácter, nuestros amores. ¿Qué falta? Está hablando de todas esas cosas. Entonces, en lugar de tener una lista de esas palabras, la Biblia usa la palabra cardia para resumir todo eso. Entonces, en esta lección, cada vez que digo corazón, estoy hablando de esa lista de cosas, de características. ¿Ya? ¿Me entienden? Eso fue la pregunta, ¿no? Sí, sí. Okay. Explícame, o sea, ¿en dónde se encuentra en eso? O sea, porque se dice del corazón como órgano, pero está en... Ya. Entonces, ¿dónde está centrado el corazón? Diríamos que cuando decimos corazón o cardia, estamos hablando de nuestras almas. Y el alma no... ¿El alma o la alma? El alma, ya. El alma no es algo físico, entonces no está centrado en ninguna parte física de nuestros cuerpos. Pero sí, el alma es algo que no podemos ver o tocar o nada así. Pero el alma es un regalo de Dios. ¿Ya? Ok. Bueno, Romanos 7, 17 al 25. Y yo voy a leer este pasaje y a la primera vista vamos a pensar que es una contradicción de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Pero tenemos que examinarlo un poquito más. ¿Ok? Romanos, el capítulo 7, empezando en el verso 17. Y en este pasaje Pablo está explicándonos su lucha con el pecado. ¿Ok? Hay muchas perspectivas acerca de Pablo en este pasaje, pero nosotros vamos a asumir que en este momento Pablo es un cristiano y es un cristiano luchando con el pecado que todavía está en su vida. ¿Ok? Empezando en el verso 17. Bueno. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, hemos dicho que la lucha o el enfoque de la educación de esas cosas está en el corazón, pero parece que Pablo está diciendo que está en la mente. ¿Qué es la prueba de eso? ¿Qué dice Pablo? Él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Yo hago las cosas que no quiero hacer, ¿no? Parece que él tiene los deseos en el corazón para cumplir las cosas, pero no se puede cumplirlo. ¿Cómo podríamos explicar lo que Pablo está diciendo con lo que estamos tratando de decir esta mañana? ¿Cómo podemos cuadrar las dos cosas? ¿Ya? Se podría decir que es una batalla con la carne, porque como dice ahí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, esa es la lucha que cada ser humano tiene todos los días, con el conocimiento de hacer la voluntad de Dios. Eso no me pasa a mí todavía, yo lucho con eso. Sí, es una batalla. ¿Con dos T's o uno? Dos. Ya. Perdón. Batalla en el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que no debemos de hacer algo que es incorrecto, pero nuestras emociones, ¿no?, nos llevan a hacerlo muchas veces. Ya. ¿Cierto? Y ahí viene la lucha, ¿no? Exacto. Tenemos conocimiento de lo que deberíamos hacer, ¿ya? Sabemos que no deberíamos robar a nadie. Sabemos que no deberíamos mentir a nadie. Sabemos que no deberíamos ver la pornografía, ¿no? Tenemos conocimiento de esas cosas, pero tenemos que ponernos en la situación de Pablo, ¿ya? Cuando no estamos en ese momento de tentación, es fácil pensar en esas cosas. Estoy aquí, estoy enseñando, no tengo la tentación de robar a nadie, no tengo la tentación de mentir a nadie, pero todo cambia en ese momento de tentación, ¿no? Cuando estamos en ese momento de tentación, en esa lucha, ¿qué pasa? El conocimiento se va, ¿no? ¿Y qué se revela? Conocimiento. Ya, sale, se va. Pero lo que podemos ver son los deseos reales de nuestro corazón, ¿ya? Entonces, como Pablo, podríamos decir, yo tengo el deseo de hacer lo bueno. Yo estoy aquí, no estoy en un momento de tentación o un momento de tentación fuerte, pero en ese momento de tentación es otra cosa, es una batalla. Y muchas veces podemos ver los deseos reales de nuestros corazones. Y eso sobrepasa todo. Vence el conocimiento. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir en ese pasaje es lo que podemos decir también. Es que queremos querer hacer lo bueno. ¿Me entienden? Queremos querer hacer lo bueno,
Pero en el momento de tentación, mis deseos reales me ganan. Y hago lo que no quiero hacer. ¿Okay? Entonces, la lucha que encontramos no es al contrario de lo que estamos diciendo. Pablo no está diciendo que la lucha está en la mente, pero está diciendo que la lucha está en el corazón y en el momento de tentación, lo que está en la mente realmente no importa. Porque el corazón tiene más poder en esos momentos. ¿Ya? Y es por eso que en el último verso, en el verso 25, dice eso. Yo voy a repetirlo. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Entonces el conocimiento está bien, no hay problema con eso. Es Pablo, es un apóstol de Jesús. Él tiene todo el conocimiento, ¿no? Pero ¿qué es el problema? Pero mi naturaleza pecaminosa, su corazón, ¿ya? Mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Como hemos visto en Génesis 3, la serpiente no atacó la mente de Eva, pero atacó al corazón de Eva. Fue así para ella, es así para nosotros. El enemigo, Satanás, quiere atacar a nuestros corazones. La mente es importante, pero el corazón es la meta. Y vamos a aumentar esa idea un poquito más también. Porque no quiero que escuchen que estoy diciendo que el conocimiento no es importante, que la mente no es importante. ¿Ya? ¿Una pregunta? Sí, me parece que también atacó al conocimiento, porque le dijo, no es cierto que no morirás. O sea, atacó también al conocimiento. Yeah. Con que Dios te ha dicho, no vas a morir. Yeah. Entonces sí, realmente le hizo un poco tambalear en cuanto al conocimiento y también creo que la razón. Yeah. Pero en ese momento, la serpiente estaba tratando de cambiar su conocimiento, o la serpiente estaba tratando de plantar dudas en su corazón de la bondad de Dios. Trastocó la verdad de Dios, o sea, trastocó el conocimiento de Dios, porque le dijo, no Uh-huh. vas a morir. Ajá. Dios te ha dicho, pero no es cierto. Yeah. Entonces, Bueno. atacó a la verdad. Yeah. Entonces, la pregunta, creo que la pregunta que tienes es acerca de la relación entre la mente y el corazón. Yeah. Y es por eso que por ahora estoy diciendo que no estoy diciendo que la mente no tiene importancia. Lo que estoy tratando de hacer es cambiar nuestro enfoque desde la mente y únicamente a la mente, al corazón también. Porque muchas veces descuidamos el corazón completamente, ¿no? Automáticamente regresamos al conocimiento porque es la filosofía de nuestra cultura. Llenar la mente con información, con datos. Llenar la jarra y nada más. ¿Okay? Entonces estoy tratando de reorientar nuestro enfoque por ahora. Pero vamos a estudiar esa relación un poquito más tarde porque es bien importante.